Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En las clases anteriores iniciamos a ver lo que es el aparato urinario. Se revisó lo que es el peritoneo y cómo se va a ir doblando a lo largo de la cavidad abdominal para ir formando diferentes compartimientos o uniendo, sirviendo de medio de fijación a los intestinos y otros órganos. Entre ellos, pues al riñón. El riñón que se va a encontrar en un espacio que se llama espacio retroperitoneal y está en íntima relación con las glándulas suprarrenales y es el encargado de generar la orina. Vimos sus relaciones, ¿sí? Que las íbamos a dividir en dos caras, dos bordes, dos polos, uno superior y uno inferior, y ambos están divididos en tres lóbulos, ¿sí? El riñón pues se va a encargar de generar la orina a través de la filtración de la sangre. La orina la podemos definir como un ultrafiltrado del plasma. Entonces se va a hacer básicamente, la orina va a ser urea, agua y de otros electrolitos. Ahora bien, las caras anteriores. ¿Sí? Las caras anteriores en la cavidad retroperitoneal van a tener diferentes relaciones. Uno, primeramente, van a estar en relación con la cápsula suprarrenal, con el hígado, el ángulo cólico derecho y dos porciones, la segunda porción del duodeno y la vena cava inferior. Eso sería lo correspondiente a la cara anterior del riñón derecho. Otro color, cara anterior del riñón derecho. Ahora, la cara anterior del riñón izquierdo en relación con la cápsula suprarrenal, exactamente igual que la derecha, la cola del páncreas, la cara renal del vaso, la porción terminal del colon transverso, el ángulo cólico izquierdo y en una parte con el estómago, así como el ángulo donde se une el duodeno y el yeyuno, que se conoce como ángulo duodeno-yeyunal. Las caras posteriores. La cara posterior siempre va a estar en relación con la 11ª y la 12ª costilla, con el diafragma, el psoas y el cuadrado lumbar, ¿sí? Mientras que lo que sería el borde externo del riñón va a estar en relación igual con la costilla, principalmente la número 12, el diafragma, el músculo transverso, el cuadrado lumbar. Del lado izquierdo va a estar en relación con el hígado, mientras que el izquierdo con el vaso. El derecho con el ángulo cólico derecho y el izquierdo con el ángulo cólico pues izquierdo correspondiente, ipsilateral. El borde interno es importante porque en él se encuentra una depresión que se llama seno renal. Esta depresión pues le va a dar la forma típica del riñón, como de un frijol. En este seno encontramos la entrada del ilio renal. Este ilio renal tiene una arteria renal, una vena renal y la pelvis renal. ¿Sí? La pelvis renal no es más que el conducto, una especie de embudo que va a condensar en él lo que son todos los demás conductos recolectores de orina del riñón para generar así lo que es el uretero, el conducto principal que va a hacer que la orina salga del riñón y baje hasta la vejiga para su posterior expulsión del organismo, ¿verdad? Sí, aquí vemos la entrada del seno renal y un corte que nos permite ver parte de la configuración interna. ¿Sí? Este seno renal lo vamos a delimitar aquí. Aquí está, esto es el seno renal. ¿Sí? Es un hueco básicamente dentro del riñón donde van a desembocar todas las pirámides del riñón, van a dejar caer la orina en los cálices y luego esta se va a concentrar en la pelvis renal. Aquí vemos la cara inferior, la vista inferior, pero es para ver los polos. Principalmente pues los polos superiores están iguales, están en relación con lo que sería la cápsula de la glándula suprarrenal, mientras que el polo inferior va a estar en relación con el disco intervertebral que existe entre la L2 y la L3 en el caso del riñón izquierdo. En el caso del riñón derecho se va a encontrar con la mitad de la tercera vértebra lumbar. La configuración interna por dentro del riñón va a ser diferente. Afuera pues se ve liso, de ese color avinado, nada más alcanzamos a ver unas fisuras que lo dividen en lóbulos. En su interior es diferente.
Su interior tiene unas cavidades que se llaman cálices. Hay cálices menores y cálices mayores. Los mayores son en 2 a 5, en promedio encontramos 3, superior, medio e inferior, y se unen a la pelvis renal. Entonces los mayores, los vamos a marcar aquí en azul, estos son los cálices mayores y se unen a esto que es la pelvis renal, esto en verde. Luego tenemos los cálices menores, que son más, son entre 7 y 14, y se van a estar centrados alrededor de una sustancia, de un lugar que se llaman papilas. Estos se van a abrir hacia los cálices mayores. Entonces aquí en rojo estos serían los cálices menores, que si se fijan todos desembocan en esto que son los cálices mayores, como un embudo más grande, ¿sí? Y todos a su vez van a desembocar en la pelvis renal. Entonces es un sistema colector como pues para la orina, ¿verdad? Ahora el riñón en sí lo vamos a dividir en dos, en una cápsula que es lo que lo envuelve por fuera y un parénquima que es ya el aparato productor de el riñón propiamente dicho, el tejido del riñón. Este tejido del riñón se divide en corteza y en médula. Ambos tienen diferentes funciones. El color va a ser el reflejo de la distribución de la sangre dentro del riñón. Sí, por eso se ve avinado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la sangre se va a la corteza, mientras la menor cantidad de sangre se va a la médula. Entonces la mayor cantidad de sangre, que lo que se va a la corteza es el 90 al 95%, mientras lo que se queda en la médula es del 5 al 10%. ¿Sí? Aquí vemos un corte histológico de lo que es la capa de la cápsula renal. Esta cápsula renal pues va a contener primordialmente tejido conectivo. Tiene una capa externa y una capa interna. La interna íntimamente pegada al riñón, ¿sí? En esta pues vamos a encontrar diferentes capas formadas por diferentes situaciones. Entre ellas tenemos fibroblastos, miofibroblastos, que van a darle la envoltura como tal, ¿sí? Y van a envolver también por dentro al seno renal, aunque pues van a permitir la comunicación con el exterior a través pues de los cálices que acabamos de mencionar. Ahora el parénquima renal, aquí como lo estamos viendo, se marca bastante bien. Todo esto que vemos aquí en rayado, esto es la corteza. Todo esto es la corteza. La corteza tiene tanta aporte sanguíneo porque en él se encuentra la unidad funcional del riñón, que son las nefronas, ¿sí? Y luego tenemos estos lugares como avinados, esto que tenemos aquí, que se está marcado aquí como un triángulo, que son las pirámides de Malpigio, así se les llama. Los riñones pues tienen varias, casi es prácticamente una por cada cáliz menor, entonces tienen varias. Ahora vamos a pasar a esta, ¿sí? En la corteza encontramos lo que sería la unidad filtradora. Encontramos los corpúsculos renales, que van a estar formados por unos capilares modificados en forma como de ovillo de lana, o sea, una bola como de estambre, o sea, enredados todos. Tienen varios orificios que les permiten la filtración de diferentes sustancias, ¿sí? De estos también salen los túbulos contorneados, los túbulos rectos, los túbulos colectores, conductos colectores y una red vascular muy extensa. Esta red vascular pues es la que se encarga de llevar la sangre a estos corpúsculos, que son los glomérulos, ¿sí? Y en estos glomérulos se lleva a cabo la filtración de la plasma para convertirlo en orina, ¿sí? Ahora, en la médula alcanzamos a ver unas estriaciones, particularmente entre 400 y 500 estriaciones por pirámide, que se les llama rayos medulares o rayos de Ferrein, que no son más que los túbulos rectos y los conductos recolectores de orina. En la corteza encontramos una imagen que se llama laberinto cortical, que es la impresión que dan estos corpúsculos renales al estar muchos en conjunto, ¿sí? Una nefrona va a ser la unidad más pequeña funcional del riñón. Esta nefrona va a estar formada por un túbulo colector que comunica con un corpúsculo que forma el túbulo urinífero. El túbulo urinífero pues es el conducto a través del cual empieza a salir la orina, ¿sí? Aquí vemos un corte. Si se fijan, estos son los corpúsculos renales fácilmente identificables.
¿sí? Con sus túbulos contornados proximales, los distales y los recolectores. Estas líneas de aquí, son los conductos rectos proximales, rectos distales y los colectores que van a desembocar en los cálices o pelvecillas renales, que son como que pues también conductos más pequeñitos que se van convergiendo hasta formar las pelvis mayores, menores, los cálices menores, luego las cálices mayores y luego ya en la pelvis renal. En la médula, ¿qué es lo que vemos en la médula? En la médula vamos a encontrar los túbulos rectos y los conductos colectores, así como los vasos rectos. Se llaman vasos rectos porque van a irrigar a los túbulos rectos. Encontramos las pirámides renales o pirámides de Malpigio, que son entre 8 y 12. Cada una de esas pirámides de Malpigio tiene su base vuelta hacia la corteza y su vértice vuelto hacia los cálices, ¿sí? Esta punta, la punta o vértice de esta pirámide de Malpigio tiene una papila que tiene una área cribosa. Es un área horadada que va a desembocar un efecto de horadado como si fueran muchos agujeritos, porque es donde convergen muchos conductos urinarios o uriníferos. Estos van a desembocar en los cálices menores, que concentran la orina hacia los cálices mayores y ya la van a extraer del riñón a través de la pelvis. Vamos a ubicar lóbulos, que son la pirámide medular y una mitad de la corteza renal contigua, ¿sí? Y tenemos los lobulillos, que están formados por el conducto colector y las nefronas que lo drenan en él. Esta es la unidad más pequeña o nefrona, ¿sí? Es la unidad pequeña más funcional, la unidad más pequeña funcional del riñón. Aquí tenemos una imagen de lo que es una nefrona. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Cada riñón tiene 2 millones de nefronas y se encargan de producirnos la orina. Entonces, una nefrona es igual a un corpúsculo renal y un sistema de túbulos. ¿Qué túbulos tienen cada uno? Tiene un túbulo contornado proximal, un túbulo contornado recto proximal, una rama descendente del asa de Henle, una rama ascendente del asa de Henle. Esta es el asa de Henle. Sí, un túbulo recto distal, un túbulo contornado distal y por último un túbulo colector o conducto papilar, que ya es el que lleva la orina hacia la punta de la pirámide del Malpigio. ¿Sí? Una nefrona, pues si la vemos, un corpúsculo renal, pues se va a ver más o menos así. En pues vamos a encontrar que estos conductos glomerulares, ¿sí?, van a ser impermeables a las proteínas que sean similares al plasma. En el adulto van a filtrar entre 125 mililitros por minuto o hasta 180 litros por día. No excretamos todo, simplemente están limpiando la sangre, ¿sí? La filtración glomerular o la forma en la que se filtra la sangre va a ser aproximadamente de un 20% de todo el flujo plasmático que vaya a circular a través de todo este riñón, ¿sí? El corpúsculo renal va a ser una estructura esferoidal, más o menos parece una esfera. Va a medir 200 micrómetros, ¿sí?, y está formada por un capilar glomerular modificado que le permite la filtración. Y está envuelto por 2 hojas de una cápsula de tejido mesotelial que se le conoce como la cápsula de Bowman. Tiene un polo vascular y un polo urinario. El vascular es por donde entra el vaso sanguíneo y el urinario es por donde salen los conductos excretores, ¿sí? Este también tiene endotelio como los vasos sanguíneos porque es un vaso sanguíneo modificado. El endotelio se va a encontrar, en este endotelio encontramos unas células especiales que se llaman podocitos. Lo van a ver más a fondo en sus clases de fisiología. Pues por hoy terminaríamos este tema del riñón. Mañana continuamos para terminar de verlo y empezar a ver ya la anatomía de los conductos.